Dios me lo bendiga, hermanos. Yahvé me lo bendiga. Perdón, Yahvé me lo bendiga, me lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios. Bueno, pidiéndole a Dios que como siempre me use, que como siempre se glorifique, que como siempre ministre su palabra a aquellos que la crean, para salvación y vida eterna, que es su amado Hijo, Jesucristo el justo. Amén, amén, que me use a mí para esta obra tan extraordinaria de predicar un evangelio de tanto poder, de tanta verdad, un evangelio espiritual que es tan poderoso que puede salvar al hombre de su estado de muerte eterna. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre de Jesucristo el justo, de su estado de muerte. Se lo pido todo a mi Señor Jesucristo el justo. Amén, amén. Úsame, Dios de Israel, úsame, Cordero de Dios, para tu gloria y tu honra, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar, hermano. Vamos a estar tocando Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 28. Son varios versículos, entonces voy a tratar. No voy a hacer el resumen que siempre hago. Bueno, como es una continuación de lo de ayer, voy a tratar de ser lo más breve posible. Ayer hablábamos de cómo los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraban, y vimos que en el Antiguo Testamento el templo estaba compuesto del lugar santo, ¿verdad? Y el lugar santísimo. Amén. En ese lugar santo, bueno, estaban todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, y ellos preparaban todo lo que era concerniente a los ritos, ¿verdad?, de la ley, a los ritos que se practicaban en el templo. Y el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez por año para prestar sacrificio por él y por el pueblo. Es decir, por los pecados de él y los pecados de su pueblo. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que ahora es mucho mejor en el Nuevo Testamento, porque nosotros por medio de Cristo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Vamos a ver cómo es ahora que está Cristo con nosotros y en nosotros, cómo cambia el panorama y cómo todo es mejor y todo es perfecto por medio de Cristo Jesús. Porque Él es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, el sacerdote definitivo, porque Él es la ofrenda definitiva por nuestros pecados, porque ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados, una vez y para siempre nos hizo perfectos. Y porque Él es nuestro Salvador. Amén. Entonces, bueno, es un breve resumen, como le dije, son muchos versículos. Si quieren ver el video anterior, les recomiendo, lo pueden ver por aquí por mi video de Facebook, por mi canal de YouTube. Vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a leer del 11 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento. Pues con su muerte nos me equivoqué, perdón, hermano. Versículo, vamos a estar en Hebreos 9, del 11 al 27, pero vamos a leer primero Hebreos 11 a 14. Hebreos 9, del 11 a 14. Y luego interpretamos y luego seguimos leyendo.
Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres. Es decir, no es de esta creación. Amén. Cristo ha entrado en el santuario y ya no para ofrecer sangre de chivos, becerros, sino su propia sangre ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y la ceniza de la becerra, eh, liberación. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y la ceniza de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre lo que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestra conciencia de las cosas, de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir a Dios, al Dios viviente. Bueno, recordemos también al leer esto, tenemos que recordar siempre que Pablo esta carta la envía a los hermanitos hebreos para fortalecer su fe. Recordemos que ellos se querían desligar de Cristo y volver al judaísmo. Y ya Pablo, con todo lo que le viene hablando, obviamente ya estos hermanos ya no tendrían el mismo pensar en este capítulo 9, seguramente ya han cambiado de opinión. Y si no, Pablo le está dando otra razón por la que ellos no pueden volverse atrás. La otra razón es que en el viejo pacto no había salvación, que la sangre de los machos cabríos no podía quitar, que la sangre del macho cabrío no podía quitar permanentemente y para siempre el pecado. Esa es una razón más que Pablo le da a los hebreos que creían en Cristo para no volverse atrás. Es como yo le vengo diciendo hace unos versículos. Yo me imagino al escritor de Hebreos, perdón, siempre me confundo con Pablo. Yo me imagino al escritor de Hebreos diciendo, bueno, por si acaso todavía queda duda, que solamente en Cristo hay salvación y que si se vuelven atrás y depende de la nueva alianza se van a perder. Entonces él le explica todo eso de cómo está compuesto el templo, del oficio de sacerdote y de sumo sacerdote en aquel tiempo, todo lo que vimos ayer y bueno, todo lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Ven? Es como para motivar a los hermanos hebreos a no ponerse a pensar en tonterías, que me voy a volver a judaísmo, que voy a flaquear, que esto es muy difícil para mí. No, Pablo le está diciendo, no hagan eso porque solamente en Cristo hay salvación. Amén. Entonces quería poner eso nuevamente sobre la mesa. El motivo por el cual Pablo hace el escritor de Hebreos, perdón, envía esta carta también. Ok. Bueno, pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Ok. Es decir, en el antiguo pacto, si era verdad, se ofreció un sacrificio que no podía limpiar la conciencia de ninguno completamente, que no podía transformar. Perdón. En el antiguo pacto, es verdad, se ofrecía sacrificio por los pecados, yo los aceptaba,
todo eso, pero en el antiguo pacto no había una limpieza completa de los pecados. ¿Por qué? Porque la mente de la persona no era transformada, no era renovada, no era cambiada. Entonces, en el antiguo pacto, aunque Dios estableció este modo no era algo definitivo. Este modo para perdonar el pecado era algo provisorio hasta que llegara lo que era definitivo, lo mejor, lo más grande, lo permanente. O sea, en el antiguo pacto era una sombra, era un anticipo de lo que estaba por venir en el nuevo pacto. Sí, el sumo sacerdote llevaba animales para sacrificarlos por los pecados de ellos, por los pecados del pueblo. Pero eso era, como yo les expresaba ayer, un pañito de agua fría, porque no solucionaba el problema del pecador. Y el problema del pecador es lo que hay en su corazón. El problema del pecador es que el pecador está inclinado naturalmente a cometer pecado. Y ese es el problema, que los toros y los machos cabríos y los corderos sin mancha o chivos no podían remediar. Amén. Eso era en el antiguo pacto. Pero ahora, versículo 11, pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Pero en el nuevo pacto, pero ahora, ¿verdad? Pero ahora que Cristo vino, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque Él es un sacerdote sin igual. Porque Él es el sumo pontífice según la orden de Melquisedec. Y porque Él no es heredero de los bienes presentes, sino de los bienes definitivos. Es decir, porque Él es heredero de las cosas eternas. Porque por medio de Él vamos a acceder a las cosas eternas, no a las cosas terrenales. Por medio de Él vamos a acceder a las cosas definitivas. Por medio de Él vamos a acceder a las cosas permanentes. Y todas esas cosas proceden del Padre por medio de Cristo Jesús. Así que hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la remisión de pecado que había en el Antiguo Testamento, la remisión del pecado que había en el Antiguo Testamento no era permanente, era transitoria. La remisión del pecado que había en el Antiguo Testamento no era completa, era parcial. La remisión del pecado que había en el Antiguo Testamento no arreglaba el verdadero problema del hombre, que es el problema que el hombre tiene en su corazón. Porque el hombre, como le dije ayer, el hombre no peca y por eso es pecador. El hombre es pecador y por eso peca. Es decir, la naturaleza misma del hombre es pecadora. Por lo cual el hombre no puede evitar pecar. Es imposible. Es como si un león no puede evitar comerse un venado. Un león ve a un venado y le brinca encima. Porque ese es el instinto del león, ¿verdad? Esa es la naturaleza del león. El león es carnívoro por naturaleza. Y si ve un pedazo de carne que se mueve, obviamente el león va a atacar. Bueno, el problema de nosotros, mejor dicho, es que nosotros somos pecadores por naturaleza. Y no podemos evitar pecar. Entonces, los machos cabríos, los corderitos y todos los animales que se ofrecían en el antiguo pacto, en el viejo tabernáculo, no podían solucionar ese problema. Amén.
Mas ahora tenemos a Cristo Jesús, sacerdote según la orden de Melquisedec, ¿verdad? Un sacerdote que vive para siempre para interceder por ti y por mí. Entonces, él, no, por medio de él, sí vamos a obtener remisión completa de todos nuestros pecados, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú crees en Cristo, de corazón, con fe, confiando, creyendo, no dudando, ¿qué pasa en tu vida? Tú crees por fe, y en ese momento que tú crees por fe, tus pecados te son perdonados. Pero no solamente te pasa eso. O sea, Cristo va más allá de los corderos animales, porque no solamente a creer en Cristo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Si tú verdaderamente crees en Cristo, ¿qué va a pasar contigo? El Espíritu Santo va a habitar en ti permanentemente y va a cambiar tu corazón y va a cambiar tu mente, y allí sí se resuelve el problema del hombre, que es el problema que hay en su corazón. Ese problema, los sacerdotes débiles del Antiguo Testamento, las ofrendas de animales, no lo podían resolver, pero Cristo, el sacerdote perfecto, el heredero de los bienes venideros, el heredero de las cosas eternas, él sí lo puede hacer. En el Antiguo Testamento que teníamos, redención parcial. Redención parcial. Porque la sangre de cordero no era, la sangre de un animal no podía renovar nuestro espíritu, ni darnos un nuevo corazón, ni darnos un nuevo espíritu, nada de eso. Entonces, en el Antiguo Testamento, todo lo que tenemos es sombra, es un anticipo de aquello que había de venir. Amén. Cristo es lo definitivo. Cristo nos da salvación definitiva, redención definitiva. Cristo produce en nosotros un cambio que no se daba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí, los sumos sacerdotes mataban corderos y ofrecían corderos por ellos mismos, porque ellos eran pecadores, y por el pueblo. Pero ese sacrificio no cambiaba a la persona, no cambiaba la mente de la persona quedaba igualita. Por eso que yo le digo que eso es un pañito de agua tibia, que Dios estableció para que, hasta que llegara lo perfecto, lo definitivo, hasta que se manifestara Cristo, allí Dios sí le iba a dar solución permanente y definitiva al pecado del hombre. Bueno, vamos a continuar, hermano, porque dice, pero Cristo vino, Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos, el santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación, claro, porque Cristo no se presentó. Cristo subió a los cielos. Perdón. Cristo subió a los cielos, ¿verdad? Y Él no se presentó a un tabernáculo hecho por los hombres. Él se presentó en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo, donde está Dios sentado en su trono. Allí Él se presentó como Él mismo, como ofrenda. Dice aquí, el santuario donde Él se presentó como sacerdote.
como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por manos de hombres. Es decir, de esta canción. Claro, porque Cristo cuando resucita, Él va al Padre y Él se presenta al Padre como propiciación por todos nuestros pecados. Amén. Él no se presentó en un tabernáculo hecho por las manos de hombres, no. Él se presentó en la misma presencia de Dios y le dijo, Padre, he acabado la obra que tú me diste a hacer. He dado mi vida por ellos. Acepta esta ofrenda. Acéptame como ofrenda propicia por los pecados de tu pueblo. Perdona sus iniquidades y dale vida eterna a través de mí. Por supuesto, Cristo se presentó en un santuario perfecto. Dice aquí, el santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por manos de hombre. No es de esta canción. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer sangre de chivo y de cerdo, sino para ofrecer su propia sangre. Cristo Cristo no ascendió a Dios llevando un becerro, un cordero animal, y le dijo, Padre, acepta este becerro, acepta este cordero como ofrenda por los pecados de tu pueblo. No, Cristo subió a ese santuario hecho por Dios. Cristo subió al tercer cielo y le dijo a Dios, Padre, heme aquí, tu cordero, que dio su vida por tu pueblo. Ahora, Padre, acéptame como sacrificio para aplacar tu ira y darle paz a los hombres y también salvación y vida eterna. Acéptame, Padre, como sacrificio propicio. La sangre de Cristo tiene el poder para pagar por todos nuestros pecados. Pero no solamente tiene ese poder, porque si solamente tuviera ese poder se quedaba corta. La sangre de Cristo, el que en Cristo nos limpia de todo pecado, pero también nos ayuda, porque el Espíritu Santo viene y mora en nuestra vida, hermano. Y ahí hace toda la diferencia. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava, para que el Espíritu Santo pueda venir por la fe en Cristo Jesús y morar en nosotros y darnos un verdadero cambio, un nuevo nacimiento, que es lo que necesitamos para vencer al pecado, que es lo que necesitamos para poder pelear la buena batalla y correr la carrera de la fe. Necesitamos una nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Y todo eso lo inicia en nosotros la sangre de Cristo. Porque al creer en Cristo, esa sangre que nos limpia verdaderamente de nuestros pecados y nos deja blanquitos. Luego de eso viene el Espíritu Santo, mora en nosotros y nos transforma. Amén. La sangre de Cristo no se puede comparar con la sangre de los chivos y corderos del Antiguo Testamento, porque es una sangre santa y purísima, y de paso eterna, porque Cristo es eterno, así que es una sangre de incomparable valor. Entonces, por eso que esa sangre es tan poderosa, hermanos, que puede limpiarnos de todos nuestros pecados y que por medio de ella nosotros entonces tenemos comunión con Dios, pero no como en el Antiguo Testamento, tenemos verdadera comunión con Dios y por medio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.
ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros liberación. Claro, Cristo no es como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento que eran deficientes, que no podían obtener verdadera liberación. Entonces, por ejemplo, Aarón tenía que estar matando corderos una y otra vez, entrando en el día que tenía que entrar para ofrecer los corderos por él y por el pecado del pueblo. Una y otra vez, indefinidamente. Pero Cristo, el cual es el Cordero de Dios, el único Cordero que Dios proveyó, que quita el pecado del mundo. Cristo, que es el sacerdote definitivo y el Cordero definitivo, y proviene de Dios. Él entró al lugar donde está Dios mismo, allá en los cielos, y Él nos ofreció al Padre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque si no le hubiera sido necesario reencarnar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sino que su sacrificio fue una vez y para siempre, porque Él es poderoso, porque su sangre es poderosa, porque Él es la única ofrenda que verdaderamente aplacó la ira del Padre, porque Él es la única ofrenda que verdaderamente nos dio paz para con Dios, porque Él es la única ofrenda, hermanos, que verdaderamente quita el pecado del mundo. Por eso que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que volver una y otra vez, una y otra vez, hacer el mismo ritual, hacer el mismo rito, a hacer la misma ceremonia, porque era ineficaz esa obra para salvar perpetuamente al pueblo de Dios. Pero la obra de Cristo es completa, porque es hecha por el sumo sacerdote perfecto. Pero la obra de Cristo es completa, porque es hecha con el sacrificio perfecto. Porque la obra de Cristo es completa. Y por eso sus resultados son permanentes y definitivos y eternos. Porque recordemos bien, todo lo que Dios ofrece a través de Cristo es eterno, es permanente y es perfecto. Y eso es lo que tenemos ahora por nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Una salvación eterna, permanente y perfecta, que nadie nos la puede quitar y que nadie más aparte de Cristo podía conseguir. Gloria a Dios en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y para decirme, y ha obtenido para nosotros liberación eterna. Ha obtenido para nosotros liberación eterna. Eso era lo que no había en el Antiguo Testamento, liberación eterna. Por eso que el sumo sacerdote tenía que estar repitiendo una y otra vez el mismo proceso, porque no había liberación eterna, no había vida eterna, no había redención eterna, no había paz eterna para con Dios y los suyos. No, todo eso eterno lo conseguimos por medio de Cristo. Amén, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Es verdad que la sangre de los toros y de los chivos y la ceniza de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlo y purificarlo por fuera. Fíjense bien. Aquí está la clave del asunto.
el meollo del asunto es en el versículo 3. Ahí está la clave, el punto que donde hay que prestar mucha atención. Amén. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros y tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Lo que se hacía en el Antiguo Testamento ofrendando animales, ¿verdad? Sí tenía poder, pero poder para limpiarnos, ¿por qué? Por fuera. Por fuera. Pero por dentro estaban igualitos. Eso es lo que la sangre de los chivos y los machos cabríos no podía conseguir. Una verdadera transformación, un nuevo nacimiento, una regeneración. Eso no lo podía conseguir, no lo podían conseguir los antiguos sumos sacerdotes. No se podía conseguir por las las ofrendas de animales. No, eso solamente lo consiguió el sumo sacerdote perfecto según la orden de Melquisedec. Eso solamente lo consiguió el Cordero perfecto que salió de Dios. Eso solamente lo consiguió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con una sola ofrenda santificó para siempre a los santificados. ¿Y qué significa eso? Que santificar que hubo un cambio, que hay un proceso de transformación constante en los santificados, algo que no se podía lograr y alcanzar en el viejo pacto, algo que Dios estableció hasta que llegara a lo definitivo, hasta que llegara a lo mejor, hasta que llegara a lo permanente, hasta que llegara el otro sacerdote según la orden de Melquisedec. Hasta ahí iba a ser necesario ese tipo de sacrificio de animales. Amén. Pero venido Cristo, Él nos da redención eterna, paz eterna para con Dios y por ende vida eterna. Algo que el sacerdocio antiguo testamentario no podía otorgar. Amén. Dice, pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha. Fíjense bien, Pablo el escritor está diciendo en el versículo 14, bueno, si la sangre del macho cabrío tenía el poder para limpiar por fuera a la gente, ¿cuánto más o qué tanto más poderosa no será la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha. ¿Por qué dice por medio del Espíritu Eterno? Guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio. Guiado por el Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. ¿Cuánto más? O sea, ¿cuánto más la sangre de Cristo que se ofreció guiado por el Espíritu de Dios, que guiado por Dios se ofreció como sacrificio, él mismo como sacrificio a Dios sin mancha? ¿Cuánto más valiosa no es esa sangre? ¿Y cuánto más poderosa no es la sangre del pacto eterno? Más que la sangre, una cosa de la sangre de Cristo
limpia mucho mejor que millones y trillones de litros de sangre de macho cabrío. Para que me entiendan. Una gota de la sangre de Cristo limpia y purifica y santifica mucho más, con mucha mayor intensidad que 1.000.000 de gotas de macho cabrío y de sacrificio de animales, para que me entiendan. O sea, no hay punto de comparación entre el sacrificio de Cristo, entre la sangre vertida en la cruz y la sangre de los machos cabríos. Porque la sangre de los machos cabríos solamente limpiaban por fuera, pero no podían santificar a la gente. Pero lo redimían completamente, porque no había un cambio de conciencia, porque no había un cambio de corazón, porque no había una regeneración. Y por esta razón, obviamente el sacerdote tenía que entrar todo el tiempo a ofrecer sacrificio por los pecadores y los pecados del pueblo. Pero la sangre de Cristo es totalmente diferente. Está a otro nivel, a un nivel superlativo, porque ella te limpia los pecados, pero también te regenera, pero también te santifica, pero también te permite ser apto para recibir el Espíritu Santo y obtener una transformación que no solamente es exterior, sino interior, amén. Porque la salvación que tenemos se manifiesta del interior para afuera, amén, gloria a Dios. Entonces, sigamos, hermano. Dice que se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu eterno. Dios llevó a Cristo a ofrecerse a sí mismo como sacrificio sin mancha. Y dice, y su sangre se limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Esa es la diferencia. La sangre de los machos cabríos no hacía eso. La sangre de los machos cabríos, como yo les vengo diciendo, era un pañito de agua. Hasta que viniera lo perfecto, hasta que viniera lo eterno, hasta que viniera lo permanente, hasta que viniera Cristo. Y su sangre, si no limpia la conciencia de obras muertas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la morada del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, que quiere hacer la voluntad de Dios y que nos ayuda a vencer esas obras muertas y que nos santifica. Y eso no lo teníamos, o no lo tenía, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Amén. Y por ese sacrificio, por el sacrificio de Cristo, entonces sí podemos servir al Dios viviente. Sí podemos servir al Dios viviente como Él quiere ser servido. Porque lo hacemos guiados por el Espíritu Eterno, por el Espíritu Santo. Lo hacemos en amor. No lo hacemos por una obligación, no lo hacemos por miedo, lo hacemos por amor. Y guiados por el Espíritu Santo, podemos servir, no solamente servirle a Dios correctamente, también podemos adorarlo correctamente, en espíritu y en verdad. Pero todo eso se originó por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, por la sangre de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos dio acceso al lugar santísimo, que nos da acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ataca el origen del mal del hombre. Y el origen del mal del hombre es el corazón pecaminoso que él tiene. El sacrificio de Cristo es el único que renueva el espíritu, el único que renueva el corazón para que nosotros podamos servir a Dios como Él
quiere ser servido, como Él se merece ser servido. Y por supuesto, guiados por el poder de su Santo Espíritu. Amén. Entonces vamos a leer ahora del versículo 15 al 23. Ok, por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo pacto, un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que les ha prometido, para que un testamento entre en vigor para que un testamento entre en vigor tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo, pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya haya muerto. Por eso la primera alianza también estableció el lavamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja y una rama y de hisopo, los mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua y roció el libro de la ley y también todo el pueblo. Entonces dijo: esta es la sangre que confirma la alianza de Dios, que ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban, amén, en el culto, según la ley. Casi todo tiene que ser purificado con sangre. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre, de manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquella cosa, que son copias de lo celestial, pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esos, amén. Entonces, por eso Jesucristo, dice el escritor de Dios, por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento. Por todo lo que acabamos de decir, que logró Cristo por su sangre, por su sacrificio, podemos decir inequívocamente, podemos aseverar con mucha convicción que Cristo es mediador de una nueva y mejor alianza, de un nuevo y mejor pacto. Amén. Pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. Con la muerte de Cristo, ¿qué alcanzó Cristo con su muerte? Nos libró de los pecados cometidos en la vieja alianza. Nos libró de los pecados que cometíamos cuando estábamos bajo la ley. Quise la palabra que Dios se olvida de nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Pero eso solamente lo hace Dios por medio del sacrificio de Cristo, no por medio de la sangre de macho cabrío. Eso no podía aplacar permanentemente la ira de Dios. Eso no podía lograr que Dios tuviera paz por el hombre. Eso no podía lograr que nosotros tuviéramos vida eterna, que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. Solo Cristo pudo con su sacrificio llevar a cabo todas estas cosas que en el Antiguo Testamento no se podía conseguir por la ineficacia del mismo y la debilidad de los hombres. Amén. Dice: pues con su muerte libra a los hombres del pecado cometido bajo la primera ley y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él ha prometido. Fíjense bien, lo que no hay en el Antiguo Testamento es que es imposible que alguien reciba vida eterna si se mantiene bajo el Antiguo Testamento. Es imposible que alguien
que confíe en la ley para salvación consiga vida eterna. Es imposible que la sangre de macho cabrío pueda limpiar la conciencia de la persona, regenerarla, hacer la nueva criatura, darle el Espíritu Santo. Eso en el Antiguo Testamento, eso era imposible. Por eso, obviamente, por consecuencia, es imposible que ellos recibieran la vida eterna. Pero por medio de Cristo, todos nosotros, tú y yo, que por fe habemos creído en Él, que por fe habemos recibido la primicia y el sello del Espíritu Santo, tenemos ahora vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pero eso no lo hicimos en la vieja alianza, no. Eso lo hicimos en el pacto que Dios estableció en la cruz de Calvario, que Dios confirmó cuando Cristo derramó su sangre en la cruz de Calvario. Allí recibimos tú y yo, por la fe, vida eterna. Algo que en el Antiguo Testamento no se podía conseguir por la debilidad de nosotros, ¿verdad? No se podía conseguir. Y porque los sacerdotes también eran ineficaces y las ofrendas, los sacerdotes no eran perfectos y las ofrendas tampoco. Así que eso en el Antiguo Testamento era completamente imposible. Amén. Y esto es importante. Esto es importante porque el escritor de Hebreo le está diciendo a Hebreo, miren, si ustedes todavía siguen con la idea de volverse atrás y de querer salvarse por las obras del Antiguo Testamento, por la ley de Moisés, sépanse que en la ley de Moisés, en la antigua alianza, no hay salvación, porque no se conseguía ninguna de estas cosas, ni regeneración, ni paz para con Dios, ni redención. Eso era imposible en el Antiguo Testamento, porque Dios así lo quiso, hasta que viniera su Cordero, que quita el pecado del mundo, amén, y que libera verdaderamente a los hombres de la esclavitud del pecado, porque ¿qué dice la palabra? A que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él se lo dice a un poco de judíos, hermano, Él se lo dice a un poco de judíos que estaban constantemente ofreciendo corderitos. Pácate, matando a los pobres corderos, y que para limpiarse del pecado y ser santo delante de Dios. Y mi Señor Jesús le dice, no, a que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Otra forma de decirlo, solamente mi sangre, solamente el sacrificio de este cordero, los va a hacer a ustedes verdaderamente libres. Pero ustedes no creen. Ustedes no creen en mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sigamos, hermano. Dice, posible que reciban vida eterna para que un testamento entre en vigor tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Claro, por eso que yo les estoy diciendo y les acabo de mencionar que el testamento se firmó en la cruz. Mejor dicho, el testamento no se firmó en la cruz, se confirmó en la cruz, no con tinta, sino con la sangre de Cordero. Cuando Cristo murió en la cruz, eso dio inicio a la nueva alianza. Eso dio inicio a la alianza que da la gracia, a la alianza de la gracia, de la vida eterna, del Espíritu eterno. Eso dio inicio al periodo de gracia en el cual tú y yo vamos a ser salvos. Y digo vamos, pero en realidad somos ya salvos por la sangre de Cordero. Cuando Cristo murió, la primera gota de sangre que derramó en la cruz, ahí confirmó el pacto con muchos. Ahí mismo el antiguo pacto
pasó y entró en vigencia el nuevo, hecho por un mucho más poderoso mediador, como ya hemos leído, lleno de muchas mejores promesas, y el que nos da los bienes eternos y la herencia eterna que es en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que era necesario que Cristo muriera, porque hasta que Cristo muriera, el pacto no entraba en vigencia. Hasta que Cristo muriera, el pacto no iba a ser activado, para que me entiendan. Ahí, porque estaba vivo, ¿verdad? Es que estableció el pacto. Es decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Suponiendo, para evitar esto, mi padre terrenal tiene muchos millones y trillones de dólares, pero él y su testamento, bueno, a lo que yo muera o a lo que yo falte, la mitad va para mi hijo mayor, de mis trillones y trillones de dólares, ¿verdad? Ficticio, pero bueno, para que me entiendan. La mitad va para mi hijo mayor y la mitad va para mi segundo hijo. Sí o sí, lo que activa el pacto, el testamento, es la muerte de que lo estableció. Lo mismo sucedió con Cristo Jesús. Él estableció un nuevo pacto. ¿Cuándo lo estableció? En la Santa Cena. Cuando dice, beban, esta es mi sangre que será derramada para remisión de vuestros pecados. Coman, este es mi cuerpo que será partido en beneficio de muchos. Ahí estableció el nuevo pacto, pero su confirmación o su activación fue cuando Cristo derramó una gota de sangre en la cruz. Cuando Cristo derrama una gota de sangre en la cruz, cuando Cristo muere, es que el pacto se activa. Amén. Y por medio de ese pacto que se comenzó después de la muerte de Cristo, es que tú y yo somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Dice, Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó la lana roja y una rama, el hisopo, la mojó en sangre de becerro y los chivos, mezclaba con agua y roció el libro de la ley y también a todo el pueblo. Sí, miren, en el Antiguo Testamento pasaba de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que en el Antiguo Testamento el primer pacto, ¿verdad? O la vieja alianza, se estableció también por sangre. Se confirmó el antiguo pacto cuando Moisés hizo esto. Y roció la sangre, y roció la sangre con la sangre, y al pueblo con la sangre de los animales que habían matado. Ahí fue que se confirmó el antiguo pacto. De ahí para allá, el antiguo pacto comenzó a estar en vigencia. Igual pasa con Cristo, con el nuevo pacto. Desde la muerte de Cristo, el nuevo pacto comenzó a estar en vigencia y el nuevo quedó atrás, quedó abolido. El nuevo quedó deshecho. Ya nosotros no nos regimos por el viejo pacto, sino por el pacto eterno que Dios estableció en Cristo Jesús, que lo estableció por un mediador eterno, que lo estableció por la sangre eterna y por el cual tenemos vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces digo, esta es la sangre que confirma la alianza de Dios que Dios ha ordenado con ustedes. Fíjense bien, la primera alianza se confirmó también con la sangre, al igual que la segunda alianza. Pero la segunda alianza
que ya hemos hablado de ella, tiene esta característica: es una alianza eterna, es una alianza que trae verdadera salvación y vida eterna al que está en ella. ¿Y cómo entramos en esa alianza? Cuando creíste en Cristo, cuando creímos en Cristo, tú y yo entramos en esa alianza que es eterna. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Entonces, dice: Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. Según la ley, Moisés roció todo. O sea, en el nuevo pacto, Moisés roció todo lo que estaba, todos los objetos que se usaban en el culto. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. Por eso, sin la muerte de Cristo no había perdón de pecados, porque no se iba a activar o a inaugurar, o no iba a comenzar el nuevo pacto, porque todo tiene que ser confirmado por sangre. No solamente en el Nuevo Testamento fue así, sino que nos dan, y el escritor de Hebreos nos recuerda que en el Antiguo Testamento no fue diferente, no fue de otra manera, sino también por medio de sangre. Claro, hay una gran diferencia, como ya vimos, entre la sangre de 1 millón, 2 millones, 500 millones de corderitos animales y la sangre de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay mucha diferencia, amén. Como ya hemos visto a lo largo de la enseñanza. ¿Ok? De manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial. Pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esto. Claro, hermano. Imagínense. Fíjense, de manera que se necesitan tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial. Para purificar el tabernáculo, para que la gente pudiera ser, entre comillas, salva, para que pudiera efectuarse el perdón de los pecados parcialmente, se tenía que derramar sangre de cordero, ¿verdad? Pero todas esas cosas, el altar, el antiguo tabernáculo, todo era copia de lo que había de venir, todo era una sombra. Y eran cosas que iban a pasar, eran cosas pasajeras, cosas finitas, cosas de hombre, porque el hombre iba a quedar, que Dios ordenó, pero que al fin y al cabo el antiguo tabernáculo fue creación del hombre. Amén. Y no era un tabernáculo eterno, se tenía que estar haciendo un tabernáculo cada vez que Israel se movía, ¿verdad? Y si esas cosas temporales, terrenales, hemíferas, pasajeras, si ese tabernáculo que hizo Moisés, que solo era una copia del celestial, necesitó ser derramamiento de sangre para purificarse, bueno, ¿cuánto más no va a necesitar los bienes del siglo venidero? No va a necesitar lo perfecto, no va a necesitar lo eterno, sangre. Pero una sangre perfecta, una sangre santísima. O sea, ¿cuánto más no va a necesitar esto que es eterno? Algo que lo purifique, pero ese algo que lo purifique va a ser infinitamente mejor que lo del Antiguo Testamento. Y no va a ser, fue infinitamente mejor que lo del Antiguo Testamento, porque mientras los bienes del Antiguo Testamento, el tabernáculo y esas cosas fueron purificados por la sangre del Cordero, los bienes eternos, el tabernáculo eterno, los bienes eternos fueron purificados, lo celestial fue conseguido
por la sangre del Cordero, sangre del pacto eterno, sangre santísima, purísima y poderosísima, por la cual tú y yo podemos decir, somos salvos, tenemos vida eterna, no veremos condenación amada, estamos en paz para con Dios y estaremos glorificados en el siglo venidero por esa bendita y santa sangre que confirma el pacto, un pacto que es eterno, un pacto que no va a cambiar y Dios no va a deshacer, y un pacto que todo el que esté en él por medio del Hijo recibirá los beneficios, la vida eterna y la gloria eterna que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, hermanos, ya para terminar, hermanos y amigos, recordemos el contexto. Siempre el contexto de este pasaje de la carta de los Hebreos es que ellos estaban dudando desde el comienzo. Pablo los exhorta porque ellos estaban menguando en la fe a causa de las tribulaciones que estaban experimentando. Entonces todo lo que Pablo les está diciendo es para que ellos recapaciten, es para que ellos vean. No, ustedes no se pueden volver al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto no hay salvación, porque en el antiguo pacto no hay vida eterna, porque en el antiguo pacto no hay remisión de pecados, porque en el antiguo pacto no se consigue verdaderamente paz para con Dios. El antiguo pacto no fue hecho para eso. Eso es lo que Pablo le quiere decir por eso que Pablo le dice eso a los hebreos. Porque los hebreos, por su contexto, por el contexto que estaban viviendo, estaban flaqueando en su fe. Entonces todo lo que todo lo que el escritor de la carta a los hebreos le dice a ellos es para animarlos, es para concientizarlos que estar en Cristo, que estar en el nuevo pacto, que ser rociado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es mucho mejor que ser rociado por la sangre de animales que no pueden purificar el corazón del hombre. Eso es lo que Pablo quiere que el pueblo hebreo entienda. Eso es lo que Pablo quiere. Con esto Pablo quiere animar a los hebreos que creían en Cristo a permanecer en Él, porque la sangre de Cristo es mucho más poderosa que la de los machos cabríos, y porque el pacto de Cristo es mucho más poderoso que el antiguo pacto, ya que es un pacto eterno entre Dios y los hombres, por medio de Cristo Jesús, hombre. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Yahvé me los bendiga y me los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes. Yahvé ponga su rostro de ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sean sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús, Cristo. Amén y amén.